Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a analizar el evento disruptor por excelencia. Literalmente, el episodio histórico que cogió el desarrollo lineal que la humanidad arrastraba durante milenios y lo disparó hacia arriba como si le hubieran puesto un auténtico cohete. Todo, y cuando digo todo es absolutamente todo lo que nos rodea hoy en día, nace justo aquí. Para que os hagáis una idea de las enormes dimensiones de este cambio, imaginad cómo era el mundo en el año 1800. Antes de esa fecha, ni un solo país del planeta, absolutamente ninguno, lograba superar los 40 años de esperanza de vida media. Era un mundo completamente estancado, donde sobrevivir el día a día ya era todo un logro. Y esa transformación radical que nos sacó de ahí es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Bueno, echemos un vistazo rápido al índice. Vamos a ver. 1. El fin del antiguo régimen. 2. Carbón, vapor y la primera revolución. 3. La segunda revolución industrial. 4. Burguesía, proletariado y lucha social. 5. Explosión demográfica y brecha global. Y 6. El legado del mundo moderno. Vamos a ello. Sección 1. El fin del antiguo régimen. El mundo antes de 1760. Nos situamos a mediados del siglo XVIII, en un escenario puramente agrícola y totalmente paralizado bajo sistemas políticos muy rígidos. Ese sistema inamovible era el famoso antiguo régimen. Básicamente se sostenía sobre el absolutismo monárquico. ¿Qué significa esto? Pues que reyes todopoderosos concentraban el control absoluto del Estado. Hacían y deshacían a su antojo, manteniendo a la sociedad congelada en una estructura donde el progreso técnico y social simplemente no existía. Pero claro, hacia 1750 esta estructura de hormigón empezó a agrietarse. En la cima teníamos a la nobleza y a los reyes, la clase súper privilegiada que vivía plácidamente de las rentas. Sin embargo, empezó a asomar la cabeza un grupo fascinante, la burguesía. Hablamos de habitantes de las ciudades, artesanos y comerciantes muy ricos que no tenían esos títulos nobiliarios. Esta nueva burguesía vio frente a sus narices una oportunidad de oro para cambiar las reglas del juego apostando por el progreso tecnológico. Sección 2. Carbón, vapor y primera revolución. El gran salto de 1760 a 1840. Todo este apetito por innovar encontró su hábitat perfecto en el Reino Unido. Reino Unido fue la gran incubadora porque tenía muchísimo carbón, hierro y una sólida estabilidad política. Y esto provocó un efecto dominó brutal. Fijaos, primero, una revolución agrícola permitió producir más comida. Más comida significó un crecimiento drástico de la población. Esa gente nueva aportó mano de obra y a la vez muchísima demanda de productos. Para cubrir esa demanda, la innovación tecnológica se disparó, creando máquinas que generaron el capital necesario para levantar imperios comerciales. Y la auténtica estrella de esta revolución fue sin duda la maquinaria. Tuvimos inventos increíbles como la hiladora mecánica, la famosa spinning jenny o el telar mecánico. Pero el verdadero punto de inflexión, el antes y el después, llegó en 1769, cuando James Watt patentó su mejora de la máquina de vapor. Fue monumental. De repente, industrias como la minería o la textil multiplicaron su eficiencia. Además, aplicar este vapor a barcos y ferrocarriles hundió los costes y tiempos de transporte. Fue un negocio redondo. Sección 3. La segunda revolución industrial. Aceleración entre 1870 y 1914. Si la primera fase os pareció rápida, agarraos, porque a finales del siglo XIX la velocidad de desarrollo rompió todos los esquemas históricos. Fijaos en esta tabla porque ilustra perfectamente el salto cualitativo. Pasamos de depender del carbón y del vapor a dominar la electricidad y el petróleo. Las máquinas antiguas dejaron paso al motor de combustión interna, entramos de lleno en la era de la producción en masa, impulsada por figuras como Henry Ford con su pionera cadena de montaje o Thomas Edison iluminando el mundo. Y ojo, porque además surgen con muchísima fuerza nuevas industrias clave, como la química y la del acero. Llegados a este punto, Reino Unido dejó de tener el monopolio. Estados Unidos, Francia y Alemania le cogieron el ritmo enseguida y se convirtieron en potencias industriales formidables. Pero como en todo, no todos lograron subirse a este tren. Los países inmersos en conflictos internos perdieron un tiempo vital. Un ejemplo clarísimo es España, que mientras el mundo avanzaba a pasos agigantados, se desgastaba en las guerras carlistas, cayendo totalmente rezagada en el tablero global. Sección 4. Burguesía, proletariado y lucha social. El coste humano del progreso. Porque evidentemente no todo fue color de rosa, y tenemos que examinar de forma imparcial la profunda sombra de este auge económico. Al vaciarse los campos, miles de campesinos abarrotaron las ciudades buscando oportunidades, formando así una nueva clase social, el proletariado. Y las fuentes documentales son escalofriantes. La vida diaria de estos obreros, bajo un sistema capitalista que aún no tenía ninguna regulación, era demoledora.
Hablamos de jornadas de hasta 16 horas en minas y fábricas totalmente inseguras, trabajo infantil generalizado, salarios de miseria, 0 vacaciones y absolutamente ninguna red de seguridad laboral. Entonces, claro, este inmenso sufrimiento actuó como una auténtica olla a presión. Frente al poder de la burguesía que ahora poseía las fábricas, los trabajadores empezaron a organizarse en sindicatos y huelgas. Y justo de estas condiciones tan extremas nacen las teorías políticas de Karl Marx. Él argumentaba que el capitalismo explotaba sistemáticamente a los obreros y planteó la historia humana básicamente como un conflicto inevitable entre los oprimidos y los propietarios de la riqueza. Sección 5. Explosión demográfica y brecha global. El mundo se divide y multiplica. A nivel macroeconómico, la industrialización literalmente redibujó las fronteras del planeta y desató un boom poblacional alucinante. Para que entendamos la escala, pensad en este dato. En el año 1800, tras casi 2 milenios de historia registrada, toda la humanidad apenas rozaba los 1.000 millones de habitantes. Estábamos en unos 978 millones. Era un crecimiento extremadamente lento. Y ahora, mirad el contraste con nuestro presente. En los apenas 220 años que han pasado desde el inicio de aquel siglo XIX, gracias a las mejoras en la medicina, a las vacunas y a la producción masiva de alimentos, hemos multiplicado la población humana por 8, superando los 8.000 millones de personas. Un salto sencillamente espectacular. Pero este milagro generó una brecha global abismal. Por un lado, las potencias industriales levantaron enormes ciudades y construyeron ejércitos fuertemente mecanizados. Esto les dio el poder de expandir sus imperios conquistando a los países no industrializados, cuyas economías seguían estancadas. Y lo más trágico es que, al final, toda esa maquinaria pesada terminó usándose entre las propias potencias europeas en el devastador escenario de la Primera Guerra Mundial. Sección 6. El legado del mundo moderno, nuestro presente. Y así llegamos a cómo toda esta historia se conecta directamente con los objetos, los alimentos y la energía que utilizamos hoy. El impacto más positivo lo vemos reflejado en nuestra longevidad. Como comentábamos al principio, antes de 1800, ningún país llegaba a los 40 años de esperanza de vida. Ya para 1950 empezamos a ver un aumento claro gracias a los avances sanitarios. Y en la actualidad, la media global supera los 70 años. Es más del doble. De hecho, naciones altamente industrializadas y con buena asistencia médica, como España, lideran hoy las estadísticas superando los 84 años. Todo este bienestar sin precedentes viene impulsado por un crecimiento exponencial del Producto Interior Bruto Mundial y a su vez de un consumo gigantesco de energía. Fue un viaje que despegó en el instante exacto en que dejamos de quemar leña para alimentar máquinas con carbón y que se volvió imparable cuando el carbón le cedió el trono al petróleo. Sin embargo, los datos nos exigen mirar de frente al futuro. Ese mismo progreso desbocado ha dejado a su paso inmensos niveles de contaminación medioambiental. Así que la gran pregunta queda abierta. ¿Será capaz la sociedad moderna de evolucionar mediante la transición energética actual y arreglar el mismo planeta que la industrialización le permitió conquistar? Es una reflexión profunda que os dejo para terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.